Como muchos lenguajes de programación, Python tiene sus propias estructuras de control para poder definir el flujo de ejecución condicional con distintas alternativas de nuestro código, ¿no? El más común de ellos son los bucles for. Los bucles for en Python son un poco diferentes de lo que a lo mejor uno puede estar acostumbrado en otros lenguajes. Un bucle for, por ejemplo en Java o en C, un bucle for en Python se define como un bucle sobre un iterable. La lista es un iterable. Un iterable puede ser cualquier objeto de Python que puede ir entregando elemento por elemento, ¿no? Entonces una lista es un iterable. Un vector de NumPy, como vamos a ver cuando veamos NumPy, también es un iterable, ¿no? Hay muchos tipos de iterables. Entonces un bucle de Python es sobre un iterable. Fijaos cómo, vamos a abrirlos, fijaos, yo tengo una lista, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos y fijaos como el bucle es sobre la lista. No es como en Java o en C que uno dice desde i igual a 1 hasta o igual a 0 hasta la longitud menos 1 y luego tiene que acceder al elemento, etcétera. No, aquí i directamente en cada iteración del bucle va a tener directamente ya el valor de cada elemento, ¿sí? Este bucle se va a ejecutar ¿cuántas veces? Se va a ejecutar 5 veces y en la primera ejecución i va a tener el valor 1, luego el valor 10, luego el valor 20, etcétera, ¿no? Que es lo que vemos acá. Que además en cada i pues le ponemos el tipo y lo multiplicamos por 2. Dependiendo del tipo de dato que sea i, este asterisco va a denotar una operación distinta, ¿no? Fijaos que cuando es 1, 10, 20 y cuando es 10, 20,5 y 10, es simplemente la multiplicación aritmética. Cuando es la cadena, es la concatenación consigo mismo 2 veces, ¿no? Que es lo que veis aquí. De hecho, para que veáis cómo Python dinámicamente decide cuál es esta operación en función de cuál es el valor de i, vamos a intentar hacer, en vez de multiplicarlo por 2, vamos a elevarlo al cuadrado con la misma lista. ¿Qué es lo que creéis que sucederá en este caso, ¿no? Esta definición, aquí lo que hay que preguntarse es, esta operación está definida para todos los tipos de datos de los elementos que se encuentran en la lista. Bueno, pues para todos estos está definida. Para las cadenas está definida. Pues a priori no tenemos ni idea. Podríamos elucubrar, podríamos decir, bueno, si la definimos, ¿qué tipo de operación podría ser, ¿no? En este caso, en Python, la operación, que además todas estas preguntas las podemos responder probando, ¿no? Esta es una operación, o la potencia, que no está definida, no está soportada en Python. Simplemente la gente que diseñó Python decidió no darle una semántica. Igual que vimos en el vídeo anterior, que en las listas no hay una semántica para una resta de listas, ¿no? El símbolo menos no tiene una semántica definida. En este caso no la tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Fijaos cómo el bucle se va ejecutando, fijaos cómo se imprime el del primer elemento, el segundo y el tercero, pero cuando llega aquí se deja de imprimir, ¿no? Esto es una muestra adicional de que Python es un lenguaje interpretado. Él va ejecutando línea por línea y cuando sucede algo, ahí se para. Bien. Hay más iteradores, mencioné los vectores, pero hay más tipos de iteradores, ¿no? Por ejemplo, este es un iterador que me genera un elemento desde el -3 hasta el 10 de 2 en 2, ¿sí? Esto es un operador, tal cual. No es una lista. Yo lo puedo convertir en lista. Si lo convierto en lista, range, si lo convierto en lista, pues esto es todos los elementos que este iterador genera, ¿no? Pero un iterador es simplemente algo que cada vez que alguien le pide un elemento, él lo devuelve, ¿no? El for va pidiendo elementos. La lista es un iterador que va devolviendo los elementos en el orden en el que están. Y el range es un iterador que va creando, cada vez que se le pide un elemento, lo va generando. No es que previamente los tenga en memoria. Fijaos que este comando, esta función,
de cualquier objeto me da cuál es el tamaño en memoria de este objeto, ¿no? Entonces K es este rango y este es el tamaño en memoria, ¿no? 48 bytes en memoria. Y yo puedo hacer un bucle sobre K. K es un iterador, ¿vale? Pero fijaos que si yo, y yo puedo, vamos a ver un poquito para que veáis, si podemos hacer esto también. Yo creo que podemos hacer esto. Size of. Fijaos que el tamaño de la lista que representa este iterador, fijaos que la lista ya, al crear la lista ya, todos estos números se ponen en algún lado en memoria, porque una lista, sus componentes tienen que existir en memoria, ¿no? En cambio, el rango simplemente es un iterador que va generando los números. Aquí la lista lo que hace es forzar al iterador a que genere todos los números y los guarde en memoria. Y fijaos que esto tiene un tamaño en memoria. Si hacemos un iterador súper largo, fijaos que el tamaño en memoria es el mismo, porque él va generando, no los almacena los números, ¿no? Los va generando según les piden. Pero fijaos que si yo hago esto, o mira, vamos a poner el mismo simplemente, desde 0 hasta 10.000, hasta 100.000, aquí estamos generando una lista de 100.000 elementos, y esto en memoria ocupa muchísimo más, porque son, bueno, 50.000 porque van de 2 en 2, ¿no? Entonces fijaos que, por ejemplo, aquí estoy sumando todos los elementos que me generaría este iterador. Fijaos que desde la perspectiva del bucle, del for, todos los... sintácticamente el bucle es igual, ¿no? Al for solamente le interesa que esto sea un iterador, ¿no? Entonces fijaos que aquí los sumamos todos y es perfectamente válido, ¿no? Y aquí pues podemos, lo que acabamos de hacer, ¿no? Podemos convertir un iterador en una lista, pero entonces eso ya es en memoria, ya generamos todos los valores y se quedan y se almacenan físicamente en algún lugar de la memoria. Más cosas que podemos hacer con los fors y con las estructuras de control, que vamos a ver ahora el if, en fin, vamos a ver un poquito más. Hay un operador que es el zip, que básicamente lo que hace es iterar entre... zip lo que acepta son dos iteradores y va recorriendo los dos iteradores de manera simultánea, ¿no? Entonces, fíjate que tengo 3 elementos en el primer iterador, y 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Va a iterar ambos de manera simultánea hasta que alguno de ellos se agote. Entonces, en la primera iteración, fijaos como aquí también cambia la sintaxis. Aquí estoy recibiendo 2 valores. En cada iteración yo recibo directamente 2 valores. Y en el primer bucle será este y este, el 1. En la segunda iteración del bucle será el adiós más el 10. Y en la tercera iteración será el 10 más el 20. Y ahí se parará, pues porque no hay más, uno de los iteradores ya no produce más elementos. Y ahí se para, ¿no? Fijaos cómo es muy cómodo hacer un bucle por dos iteradores de manera simultánea. También hay un operador que es muy útil. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, for index y elemento en enumerate a. Entonces esto me genera a la vez, o sea, el elemento es el que yo cuando hago esto, ¿no? For elem, si quieres, para que lo veáis un poquito en a, print elem. Listo, es el iterador por cada elemento, pero el enumerate lo que me da es el elemento, igual que yo lo tengo aquí, pero además también me da el índice del elemento, ¿no? Que esto a lo mejor me puede ser útil o lo puedo necesitar en algún momento dado, ¿no? Elem at index y de x is elem. ¿Sí? Fijaos cómo me está generando 2 valores en cada iteración, y esto es muy cómodo, ¿no? Esto es totalmente distinto de lo que se hace en Java o en C, que es for igual a 0 hasta no sé qué. O sea, uno controla mucho el bucle, ¿no? Aquí uno lo que tiene que proveer es un iterador. Si luego quiere acceder a los índices, pues lo puede hacer de esta manera.
La manera, por ejemplo, el siguiente código, for i in range len a, print y a de i. ¿Sí? Fijaos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo un iterador que me, para que veáis, range a, range 5, ¿sí? Si lo convierto en lista, ¿cuáles son los números que va a generar este iterador? Los números del 0 al 4, ¿no? Y si le pongo en vez del 5 la longitud de A, pues me va a generar del 0 al 2, porque A tiene 3 elementos, ¿no? Nada, adiós y 10, ¿no? Son esos 3 elementos. Fijaos que yo podría hacer esto también. Yo puedo hacer... Y esto es algo que es un poco más parecido a lo mejor lo que uno haría en C o en Java, ¿no? O en otros lenguajes. Esto es... El objeto de la iteración ya es un índice, ¿no? Porque lo estoy forzando a que sea un índice a través de un iterable como es el range con la longitud, ¿no? Entonces, una vez que tengo el índice, bueno, pues tengo el índice y puedo acceder a A, ¿no? Fijaos que esto es lo mismo que esto, ¿no? Lo que pasa es que es como más elegante hacerlo de esto, así es más, esta operación hacerla de esta manera con enumerate, que es como más, usando más la sintaxis de Python y el concepto de Python, ¿no? Aquí estoy a lo mejor forzando un poco la sintaxis de Python para decir, aquí Python no sabe, en el fondo no sabe, es muy difícil que él sepa para qué quiero esto, ¿no? Aquí es mucho más claro, no, yo quiero atravesar, recorrer toda una lista, un iterable, y además quiero tener los índices, ¿no? Y además ya tengo el elemento, con lo cual no tengo que hacer, aquí yo podría hacer esto también, vamos a ver, yo podría hacer que es igual a de y de x, ¿no? Esto es lo mismo, ¿vale? Aquí accedo al elemento tal cual me lo entrega el iterador y aquí accedo al elemento por el índice que me entrega el iterador directamente usando la sintaxis, ¿no? Más cosas. Bueno, seguramente hayáis ya empezado a ver que Python es un lenguaje indentado. Indentado quiere decir que cada orden, por ejemplo, si yo hago esto, acabó. Fijaos que este print está fuera del bucle, ¿no? Si lo indento al mismo nivel, se acabó, está dentro del bucle, ¿no? El indentado tiene que ser homogéneo, normalmente son como 2, el número de espacios con el cual uno indenta puede ser cualquiera, pero dentro de la misma estructura tiene que ser el mismo, ¿no? Por ejemplo, si son 4 espacios, pues 4 espacios siempre, ¿no? Pero tiene que ser siempre el mismo, porque si no, fijaos cómo Python se queja que aquí él no sabe ya si esto está dentro o fuera del bucle, porque no está como las instrucciones que está dentro del bucle, ni tampoco está como la... Entonces, cuando yo defino, incluso por ejemplo, cuando defino funciones, pues yo tengo la indentación igual, ¿no? De f de x que haga algo, ¿no? Fijaos que este print voy a empezar el bucle. Fijaos cómo este print me sale aquí entre una cosa y otra. Esta definición, todo lo que está indentado, o vamos a ponerlo así, por ejemplo, el resultado es x al cuadrado y devolvemos el resultado, ¿no? Un poco por poner alguna línea más en la función, ¿no? Fijaos que este print está fuera de la función y está antes del bucle, pero si hacemos esto, este print, fijaos como ya no sale, porque este print entonces se considera que está dentro de la función. Y bueno, y resulta que la función acaba, devuelve el control antes de que llegue el print, entonces por eso nunca se ejecuta. Pero al poner el mismo nivel de indentación que el resto de las instrucciones de la función, interpreta que está dentro de la función, ¿no? Entonces, bueno, esto se ve muy claro aquí. Por ejemplo, un if es igual como uno a lo mejor esperaría que fuera un if. Esto es un for en el cual estoy haciendo un if. El break quiere decir que quiero que paro el bucle, pero podría hacer, bueno, vamos a hacer algo más dentro del if, print, voy a parar el bucle.
¿sí? Y fijaos que en cuanto encuentra el hola, simplemente ni siquiera lo imprime, ¿no? Porque este print ya está fuera del if. Entonces fijaos la indentación, todo esto está dentro del bucle y todo esto está dentro del if, ¿no? Cuando hago un if, pues puedo tener un if, y si no, si se cumple esto, y si no, si se cumple esto, y si no, si se cumple esto, ¿no? Es un if así un poquito más encadenado, pero bueno, la sintaxis yo creo que es bastante explícita. ¿Qué más? Fijaos que con el break yo rompo el bucle, es decir, acabo el bucle. En cambio, con el continuo simplemente lo que hago es que vaya a la siguiente iteración, ¿no? Entonces todo lo que hay por aquí debajo, en cuanto llega el hola, fijaos como con el hola no imprime nada, porque simplemente cuando llega el hola, vamos a poner aquí el contenido de la lista de nuevo para verlo más claro. Cuando llega al hola, pues simplemente continúa. Continúa es que va a la siguiente iteración del bucle sin hacer nada, ¿no? Entonces esos son dos comanditos útiles para controlar un poquito los bucles, el break y el continue. ¿Qué más? Bien, esto es un poco lo mismo. Fijaos que aquí uso el enumerate, ¿vale? Y el while, bueno, como es el while en casi todos los lenguajes de programación, lo que hay dentro se ejecutará siempre y cuando esta condición se dé, ¿no? Y para hacer esto, entonces yo ya sí tengo que actualizar el valor de la variable para que cada vez que se evalúe, pues tenga un valor distinto hasta que tiene el valor que hace que el bucle se acabe, ¿no? Listo. Pues hasta ahí los bucles con for. Por ahora. Por ahora, porque en un rato más adelante vamos a ver cositas un poquito más avanzadas, que son el list comprehensions, que vamos a ver que es una sintaxis muy particular de Python para tratar con bucles, ¿no? Pero bueno, esto es lo básico de bucles. Vamos a acabar aquí el vídeo para que no se haga muy largo y ahora seguimos con diccionarios y tuplas.